Hola de nuevo, hola a todos. El día de hoy vamos a analizar algunas oraciones simples. En las sesiones anteriores hemos revisado ya las características de estas, vimos su estructura, vimos las partes que la contienen y bueno, ahora toca el turno de analizar algunas oraciones y esto se llama análisis sintáctico. La sintaxis, pues, es una parte de la lingüística que se enfoca precisamente en estudiar la función de las palabras dentro de una oración. Entonces, aquí vamos a revisar, por ejemplo, en esta primera oración que dice: "Un hombre viajaba tranquilo en su coche". Si recordamos el video anterior, nosotros podemos encontrar al sujeto preguntando quién realiza la acción. El verbo es qué se realiza. Acuérdense que el predicado es todo lo que no es sujeto. En este caso, encontramos al sujeto que sería un hombre. ¿Por qué? Porque es quien hacía qué, quien viajaba, que en este caso es el verbo. El predicado comienza a partir de viajaba y es, como dije antes, predicado todo lo que no es sujeto. En la oración de abajo, en donde está subrayado, podemos observar que está encerrado un hombre que es el sujeto. Como podemos ver, está conformado por dos palabras. Un determinante, que en este caso es un, y un sustantivo, que en este caso es hombre. El verbo está conjugado. Recordemos que nuestro verbo tiene que estar conjugado y nos da información de, por ejemplo, tiempo, persona y modo. Aquí a esta oración nosotros también le podemos preguntar cómo viajaba o en qué viajaba. Esa información son los complementos circunstanciales. Si le preguntamos cómo viajaba, nos va a dar tranquilo. Este sería un complemento circunstancial de modo. Si preguntamos en qué viajaba, nos va a dar la respuesta en su coche. Aquí este puede ser un complemento circunstancial de lugar, porque es en qué, no con qué, ni tampoco hacia qué, sino es en qué. Muy bien. En esta segunda oración que dice, a la entrada de una curva peligrosa se encontró con otro coche. Volvemos a preguntar, ¿quién? Volvemos a preguntar, ¿qué? Y encontraremos el sujeto y el verbo. Por lo tanto, sujeto y predicado. Si preguntamos quién, no encontramos aquí un sujeto explícito. Dice, se encontró, pero sí encontramos el verbo. ¿Qué? Encontró. En el ejemplo de abajo puedes ver encerrado el verbo, encontró. Y si recordamos que todo lo que no es sujeto es predicado, entonces significa que todo lo demás que está aquí es un predicado. Todo es un predicado. No hay un sujeto. No hay un sujeto explícito, sino que el sujeto se encuentra tácito o implícito en el verbo. ¿A qué persona gramatical corresponde este verbo? Encontró. Corresponde a él o ella. Se encontró. Nosotros podemos seguir analizando esta oración. Si preguntamos, ¿en dónde se encontró? Tenemos aquí un complemento circunstancial del lugar, en donde se encontró a la entrada de una curva peligrosa. También podemos preguntarle con qué se encontró, con otro coche, que en este caso es un complemento circunstancial de compañía. También pudo haber sido con quién, si se tratara de una persona. ¿Sí? Imaginen que dijera,
A la entrada de una curva peligrosa se encontró con su hermano. Entonces aquí seguiría siendo un complemento circunstancial de compañía. En la oración 3, que dice, el otro vehículo venía hacia él peligrosamente, tenemos que identificar primero quién y qué, es decir, quién es el sujeto y cuál es la acción que realiza. Aquí nos podemos confundir y pensar que la palabra él corresponde al sujeto. Pero si nosotros le preguntamos a él qué, esa persona gramatical no está haciendo o realizando ninguna acción. Por lo tanto, no puede ser el sujeto de esta oración. Como nuestro sujeto es venía, podemos preguntarle a este verbo, ¿quién venía? El otro vehículo. Entonces, en la parte de abajo puedes ver el sujeto, el otro vehículo, el verbo, venía, y todo lo demás es predicado. En este caso estamos hablando de un sujeto compuesto o complejo. ¿Por qué? Porque tenemos 3 palabras para identificar a el sujeto de esta oración. El otro vehículo. Y nuestro verbo está conjugado. Venía. En la oración 4, que dice, quedó tirado en la cuneta por el fuerte golpe, volvemos a preguntar quién. Volvemos a preguntar qué. Y encontraremos el sujeto y el verbo. Por lo tanto, sujeto y predicado. En este caso nos damos cuenta que también se trata de una oración con un sujeto implícito. Es decir, solo lo podemos inferir a través del verbo, pero el verbo lo podemos encontrar con la pregunta ¿qué? ¿Qué acción se realiza? Quedó. Esa sería la acción de esta oración. Quedó. Quedó tirado en la cuneta por el fuerte golpe. Verbo quedó y todo es predicado. Por lo tanto, el sujeto es implícito. A esta misma oración nosotros le podríamos preguntar, ¿cómo quedó? Quedó tirado. Y ese sería un complemento circunstancial de modo. También le podemos preguntar, ¿en dónde quedó tirado? En la cuneta. Y ese sería un complemento circunstancial de lugar. También le podemos preguntar, ¿por qué quedó tirado en la cuneta? Y la respuesta, por el fuerte golpe, que en este caso sería un complemento circunstancial de causa. Muy bien, como hemos visto, las oraciones tienen diferentes partes que nosotros podemos analizar de acuerdo con una serie de preguntas guía. Espero que con estos ejemplos haya quedado un poco más clara la información del video anterior. Si te gustó esta información, suscríbete a mi canal. Hasta luego.